Hola, soy el Dr. Javier Pérez, médico especialista en diagnóstico por imágenes del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y en esta charla hablaremos sobre el uso de gadolínio como medio de contraste en resonancia magnética. Los objetivos son conocer el gadolínio y su utilización en estudios de resonancia magnética, tener en cuenta cuáles son las reacciones adversas y las recomendaciones en situaciones especiales, como veremos más adelante. El gadolínio es un metal paramagnético del grupo de los lantánidos que se utiliza para acelerar el tiempo de relajación de los protones, lo que aumenta la señal en resonancia magnética en secuencias T1 y la disminuye en secuencias T2. Debido a que la temperatura de Curie del gadolínio es de 292 grados Kelvin, lo que equivale a 18,85 grados centígrados, su magnetismo dependerá de la temperatura ambiente. Por encima de dicha temperatura será paramagnético y por debajo ferromagnético. En su forma libre es tóxico, por lo que se lo convierte en no tóxico mediante su unión con un agente quelante. Los medios de contraste con gadolínio fueron aprobados para su uso en el año 1988. Luego de su administración endovenosa, difunden al espacio extracelular y son eliminados en su mayoría inalterados por vía renal a través de filtración glomerular. Presentan una vida media de aproximada de 2 horas. No se unen a proteínas, ya que hay que tener en cuenta que no atraviesan la barrera hematoencefálica ni membranas celulares intactas. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? Por ejemplo, en tórax, para evaluar mediastino, en enfermedades cardiovasculares, caracterizar masas, evaluar lesiones pleurales y de pared torácica, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, caracterizar enfermedades desminimizantes, tumores, enfermedades infecciosas, en abdomen, caracterizar lesiones focales, por ejemplo, en lesiones focales hepáticas, evaluar tumores, evaluar enfermedades cardiovasculares, y en sistema musculoesquelético, enfermedades inflamatorias y evaluación de tumores. Por ejemplo, para caracterización de lesiones hepáticas en un hígado cirrótico, como en este caso, para evaluar un hepatocarcinoma, se realiza una serie dinámica en donde se adquieren imágenes sin contraste endovenoso y posteriormente observamos el comportamiento de la lesión, que realza de manera intensa en un tiempo arterial y posteriormente en fase portal y tardía presenta un lavado que es característico y típico de esta lesión. Otro ejemplo, en este caso en sistema nervioso central, al estar interrumpida la barrera hematoencefálica, vemos como el gadolínio puede llegar a esta lesión tumoral y producir un realce intenso y heterogéneo. Otros ejemplos, donde vemos en las imágenes de la izquierda cortes sagitales de resonancia magnética, en donde en la primera imagen observamos una lesión isointensa respecto a la médula espinal en una secuencia T1 y como realza de manera intensa en la imagen de la derecha tras la inyección de gadolínio. Lo mismo ocurre en las imágenes de la derecha, en donde observamos una lesión hipointensa en secuencia T1 que posteriormente tiñe de manera intensa tras la inyección de gadolínio, en este caso en un secundarismo. Estos agentes se diferencian según su estabilidad, viscosidad y osmolaridad, presentando una eficacia similar para todos los compuestos. De estas propiedades en dosis aprobadas, la más relevante es la estabilidad, que está relacionada con el quelante utilizado. Estos pueden tener una estructura lineal o cíclica, como muestra el gráfico, presentando estos últimos mayor estabilidad termodinámica
siendo menos propensos a la liberación de gadolinio como metal libre mediante una reacción de transmetilación. Los compuestos de gadolinio se administran vía endovenosa a una dosis estándar de 0,1 milimol por kilo de peso, equivalente a 0,2 mililitros por kilo, en contraste 0,5 molar, mediante bolo manual o inyector a una velocidad de 2 a 3 mililitros por segundo, seguido de 20 mililitros de solución salina. A diferencia de los medios de contraste iodados, la osmolaridad de los compuestos de gadolinio no juega un rol importante en el desarrollo de reacciones adversas debido a que con las dosis utilizadas habitualmente la carga osmolar que se administra al paciente es muy baja. Sin embargo, en dosis isosmolares, la nefrotoxicidad es aún mayor que con los medios de contraste iodados. En relación a su temporalidad, las reacciones adversas pueden clasificarse en inmediatas o tardías, según ocurran en la primera hora, posterior a la inyección endovenosa o más tarde. Respecto a las reacciones inmediatas, o sea, las que ocurren dentro de la primera hora, debemos tener en cuenta que la frecuencia de todas las reacciones adversas luego de la inyección de una dosis habitual de gadolinio, o sea de 0,1 a 0,2 milimoles por kilo, oscila entre 0,07 a 2,4%. La gran mayoría de estas reacciones son leves, incluyendo sensación de frío en el sitio de inyección, náuseas con o sin vómitos, cefalea, sensación de calor o dolor en el sitio de inyección, parestesias, mareos y picazón. Las reacciones similalérgicas como rash, urticaria y broncoespasmo son muy frecuentes. Oscilan entre 0,004 a 0,7%. Con respecto a las reacciones por hipersensibilidad severas, estas son más infrecuentes todavía, entre 0,001 a 0,01%. Y hasta la fecha existe un solo reporte de muerte claramente relacionado con la administración endovenosa de gadolinio. Respecto a las reacciones adversas tardías, la fibrosis sistémica nefrogénica, previamente conocida como dermatopatía fibrosante nefrogénica, fue descrita por primera vez en la literatura médica en el año 2000, con el primer caso reportado retrospectivamente en 1997. Su vinculación a la administración endovascular de compuestos de gadolinio surge en el año 2006. Desde entonces, ya se han reportado más de 1100 casos a nivel mundial y las publicaciones más recientes sugieren una estrecha correlación entre la administración endovascular de gadolinio en pacientes con insuficiencia renal severa, o sea, con un clearance de creatinina menor a 30 ml por minuto, y el posterior desarrollo de fibrosis sistémica nefrogénica hasta en el 3% de la población expuesta. También hay casos reportados con insuficiencia renal moderada, o sea, con un clearance de creatinina de entre 60 y 30 ml por minuto. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica? Los pacientes en diálisis de cualquier forma, pacientes con insuficiencia renal crónica grave o terminal, con una tasa de menor a 30 ml por minuto, sin diálisis, y pacientes con una tasa de filtrado entre 30 y 40 ml por minuto sin diálisis. Los síntomas pueden comenzar desde el mismo día de la exposición al gadolinio hasta varios meses después. El cuadro clínico consiste en el desarrollo progresivo de placas cutáneas induradas, edematosas, pruriginosas, pigmentadas o no, que posteriormente calcifican, afectando principalmente los miembros y el tronco y respetando la cara. Puede progresar en semanas, ocasionando contracturas articulares y limitación severa del movimiento, y en algunos casos, hasta el 5%, extenderse en forma sistémica, por ejemplo a pulmones, hígado, corazón y músculos, con una elevada mortalidad. No existe tratamiento efectivo, si bien se cree que la mejoría de la función renal podría mitigar la progresión de la enfermedad. El diagnóstico definitivo se confirma con biopsia cutánea.
El mecanismo exacto de la causalidad de la fibrosis sistémica nefrogénica es desconocido. La hipótesis más extendida es que los iones de gadolinium se disocian de los quelatos mediante una reacción de transmetilación en pacientes con función renal significativamente degradada debido a los tiempos de eliminación prolongada, así como a otros factores metabólicos asociados con este nivel de enfermedad renal. El gadolinium libre entonces se une con un anión como el fosfato y el insoluble resultante precipita y se deposita en diversos tejidos. Sobreviene así una reacción fibrótica que implica la activación de fibrocitos. Existen otros factores asociados al desarrollo de fibrosis sistémica nefrogénica, si bien no está comprobada la participación directa en su patogénesis, como eventos trombóticos, cirugía mayor, infecciones severas, hepatopatías crónicas, anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para reacciones agudas? Dentro de las relacionadas con el paciente, reacciones adversas previas a compuestos de gadolinium, en donde el riesgo de padecer una nueva reacción es de 8 veces el de la población general, siendo la segunda reacción generalmente de mayor severidad. Pacientes asmáticos, presentando un riesgo de hasta un 4%, y pacientes con antecedentes alérgicos que requirieron medicación, en donde el riesgo se duplica. Respecto a las relacionadas con el medio de contraste, debemos tener en cuenta que el riesgo no se relaciona con la osmolaridad, ya que las bajas dosis hacen que ésta sea muy baja. Respecto a las precauciones en pacientes de riesgo, para intentar evitar las reacciones adversas inmediatas, en estos pacientes se recomienda considerar un método alternativo que no requiera de gadolinium, y en caso de ser necesario su uso, siempre evaluando la ecuación riesgo-beneficio, utilizar la menor dosis posible de un compuesto diferente al que originó una reacción adversa en una exposición previa. Podemos considerar el uso de premedicación, aunque la evidencia clínica de la efectividad de la premedicación es limitada. Respecto al uso de gadolinium como alternativa al contraste iodado, debemos tener en cuenta que los medios de contraste basados en gadolinium no están aprobados para exámenes con rayos X. En los exámenes radiográficos no está recomendado el uso de medios de contraste basados en gadolinium para evitar la nefrotoxicidad en los pacientes con daño renal, ya que son más nefrotóxicos que los medios de contraste iodados en dosis equivalentes de atenuación de rayos X. ¿Cuáles son las indicaciones de uso de medios de contraste basados en gadolinium para exámenes con rayos X? Fallo renal significativo, reacciones adversas previas, generalizadas y graves, a los medios de contraste iodados, y tratamiento tiroideo inminente con yodo radioactivo. De ser necesario, según ecuación riesgo-beneficio, se recomienda en pacientes con función renal normal utilizar la menor dosis posible, no superando los 0,4 milimoles por kilo, o sea 0,8 mililitros por kilo de peso, y en pacientes con niveles elevados de creatinina sérica utilizar compuestos de gadolinium no asociados al desarrollo de fibrosis sistémica nefrogénica, o sea compuestos macrocíclicos, no superando los 0,2 milimoles por kilo, o sea 0,4 mililitros por kilo de peso. ¿Cuáles son las recomendaciones en el embarazo? De ser necesario, el gadolinium puede administrarse a la mujer embarazada en situaciones que justifiquen su uso. Cada caso debe ser revisado en conjunto por el médico radiólogo y el médico solicitante, evaluando relación riesgo-beneficio. Debemos tener en cuenta que no hay riesgos demostrados para el feto y el lactante con las dosis utilizadas habitualmente, si bien tampoco ha sido demostrada su inocuidad. Siempre deberá utilizarse la menor dosis posible de un compuesto que no esté asociado al desarrollo de fibrosis sistémica nefrogénica
como son los compuestos macrocíclicos. Tras la administración de gadolinium a la mujer embarazada, no es necesario obtener test neonatales. En cuanto a las recomendaciones en la lactancia, debemos tener en cuenta que menos del 0,04% se excreta en leche materna y de ello menos del 1% se absorbe en el tubo digestivo del lactante. Por lo tanto, la guía ESUR recomienda suspender por 24 horas la lactancia si el agente de gadolinium es de alto riesgo o sea un compuesto lineal. En cambio, la guía de la ACR recomienda continuar la lactancia de modo habitual. En nuestro caso, en nuestra institución, al utilizar compuestos macrocíclicos, recomendamos continuar con la lactancia de manera habitual. Por último, las recomendaciones en diálisis. Debemos tener en cuenta que no hay evidencia de que la diálisis proteja a los pacientes con función renal deteriorada, de nefropatía inducida por contraste o de fibrosis sistémica nefrogénica. En todos los pacientes debemos evitar sobrecarga osmótica y de volumen y utilizar la menor dosis posible. En el caso de hemodiálisis, utilizar compuestos macrocíclicos, en donde se recomienda programar la sesión de hemodiálisis en función del momento de administración del contraste. Se sugiere realizar una sesión extra de hemodiálisis lo antes posible para aclarar el medio de contraste tras su administración. En los casos de diálisis ambulatoria peritoneal continua, cada caso debe valorarse con el médico solicitante. Muchas gracias, espero que estos conceptos hayan sido de utilidad y ante cualquier duda, consulta o sugerencia pueden escribir a mi email que está en el sector inferior de la pantalla. Muchas gracias.